El año es 1914. Europa, un continente hirviendo de tensión, estalla en guerra. Una maraña de alianzas, alimentada por el nacionalismo y la ambición imperial, ha arrastrado a las grandes potencias a un conflicto de una escala sin precedentes. Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano se enfrentan a Gran Bretaña, Francia, Rusia y finalmente a los Estados Unidos. Millones de jóvenes, con la cabeza llena de sueños de gloria, marchan a la batalla, sin darse cuenta de los horrores que les esperan. Los primeros meses de la guerra ven una oleada de movimiento, mientras los ejércitos chocan en ofensivas arrolladoras. Pero el conflicto pronto se detiene en el frente occidental, un tramo de trincheras de 400 millas que serpentea a través de Francia y Bélgica. Aquí, los soldados se encuentran atrapados en un punto muerto mortal. Una guerra de desgaste como ninguna que el mundo haya visto jamás. Las trincheras del frente occidental se convierten en un mundo de pesadilla de lodo, sangre y alambre de púas. Los soldados se apiñan en estas zanjas escuálidas, constantemente expuestos a los elementos y al enemigo. Las ratas se dan un festín con los cuerpos de los muertos. El hedor a descomposición flota en el aire. La vida en las trincheras es una prueba de resistencia humana, una lucha diaria contra el miedo, el aburrimiento y la desesperación. Los ataques a menudo son fútiles, recibidos con una tormenta de fuego de ametralladoras y artillería. Las ganancias se miden en yardas, pagadas con miles de vidas. Las batallas de Verdún, el Somme y Passchendaele se convierten en sinónimo de los horrores del frente occidental, sus nombres grabados con sangre en los anales de la historia. La ametralladora, un arma de aterradora eficiencia, emerge como un símbolo definitorio de la Primera Guerra Mundial. Su capacidad de disparo rápido transforma el campo de batalla, haciendo que los asaltos frontales sean suicidas. Batallones enteros son derribados en un instante, sus cuerpos abandonados a la putrefacción en tierra de nadie. Era como intentar correr a través de una cascada, recordó más tarde un soldado británico. Las balas venían tan rápidas y espesas que no podías respirar. Los hombres caían a mi alrededor, cortados como trigo. La artillería también juega un papel devastador en la guerra. Enormes cañones, capaces de lanzar proyectiles a millas de distancia, golpean sin cesar las posiciones enemigas. La tierra tiembla bajo el constante bombardeo. Las trincheras se derrumban, enterrando vivos a los soldados. El aire se llena con el ensordecedor rugido de las explosiones y los gritos de los heridos. El bombardeo era constante, escribió un soldado alemán en su diario. Día y noche, los proyectiles llovían sobre nosotros, convirtiendo las trincheras en un infierno. Era suficiente para volver loco a un hombre. Sección 5. Gas venenoso. Un nuevo terror. En un intento desesperado por romper el estancamiento, ambos bandos recurren a la guerra química, desatando una nueva y aterradora arma en el campo de batalla: el gas venenoso. El cloro, el fosgeno y el gas mostaza se utilizan con efectos mortales, asfixiando a miles de personas. Los soldados se retuercen de agonía mientras el gas les quema los pulmones y les ampolla la piel. Las máscaras de gas ofrecen cierta protección, pero el miedo a un asesino silencioso e invisible añade una nueva dimensión de horror a la guerra. El uso de gas venenoso, un arma que viola los principios mismos de la caballerosidad y la humanidad, se convierte en un símbolo escalofriante de la brutalidad de la guerra. Sección 6. Tanques. ¿Rompiendo el punto muerto? En un intento desesperado por romper el estancamiento, se introduce una nueva arma: el tanque. Estos gigantescos monstruos, revestidos de acero, ofrecen la promesa de superar la ametralladora y el alambre de púas que han hecho intransitable el campo de batalla. Los primeros tanques son toscos y poco fiables,
pero insinúan un futuro de guerra mecanizada. El impacto psicológico del tanque es innegable, infundiendo miedo en los corazones del enemigo. Sin embargo, no es hasta los últimos meses de la guerra que los tanques se despliegan en cantidades significativas y comienzan a desempeñar un papel decisivo en la ruptura del estancamiento en el frente occidental. Sección 7. El frente oriental, un tipo diferente de guerra. Mientras que el frente occidental se define por la guerra de trincheras y sus horribles bajas, el frente oriental es un asunto más fluido, caracterizado por vastas distancias y movimientos radicales de tropas. Aquí, los rusos se enfrentan al poder combinado de los ejércitos alemán y austrohúngaro. Batallas como Tannenberg y los lagos masurianos resultan en pérdidas asombrosas para los rusos, pero continúan luchando con una tenacidad increíble. La inmensidad del frente oriental y la dureza del invierno ruso se suman a la miseria de los soldados. Las líneas de suministro se estiran y la congelación se convierte en una amenaza constante. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los soldados de ambos bandos muestran un coraje y una resistencia notables. Sección 8. La guerra en el mar, acorazados y submarinos. La guerra en el mar no es menos dramática. Enormes acorazados, conocidos como dreadnoughts, chocan en una lucha titánica por la supremacía naval. La batalla de Jutlandia, el único gran enfrentamiento naval de la guerra, deja a las flotas británica y alemana maltrechas pero invictas. Bajo las olas, se desarrolla un nuevo tipo de guerra. Los submarinos alemanes, acechando en las profundidades, se aprovechan del transporte aliado, hundiendo buques mercantes y transatlánticos. El hundimiento del Lusitania, un transatlántico británico que transportaba ciudadanos estadounidenses, indigna al mundo y acerca a Estados Unidos a la guerra. Sección 9. Un mundo cambiado para siempre. Después de 4 largos años de derramamiento de sangre, las armas finalmente callan el 11 de noviembre de 1918. La Gran Guerra, como se la conoce, deja millones de muertos y a Europa en ruinas. Ciudades enteras quedan reducidas a escombros. El mapa político de Europa se redibuja. La guerra también deja una huella imborrable en la psique humana. Los horrores de las trincheras, la escala sin precedentes de la matanza, el uso de armas químicas, todo esto destruye la ilusión de progreso e ilustración que había caracterizado al siglo XIX. El mundo entra en la década de 1920 desilusionado e incierto, marcado para siempre por la experiencia de la Gran Guerra.